muchas gracias por acompañarnos una vez más a este nuevo espacio Nada Personal. Hoy con un invitado de lujo y estaremos hablando con el doctor Paul Westan, asambleísta por la provincia del Cañar en la Asamblea Nacional. Bueno, antes de conversar con él, estaremos saludando a las marcas que auspician este programa y agradecemos al consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar, justo donde estamos haciendo este programa, Nada Personal. Aquí están las cámaras de Canar Estudio, quien también agradecemos a Marquito Tenesaca, quien nos auspicia, en este caso, la producción de este podcast, que le podemos llamar así, donde que conversamos con personajes de lujo, donde que nos cuentan sus historias de vida, donde que nos cuentan vivencias y bueno, y en este tema ya estamos hablando de aspectos netamente electorales con el doctor Paul Westan. En algún momento también tuve la oportunidad de conversar con él, conversamos muchas cosas, conozco muchas cosas ya de Paul Westan, pero bueno, nos seguirá contando más situaciones. Bueno, amigos, también no te olvides de seguir la página, de compartirnos, de darnos un like y hacer que la página crezca para seguir conversando con más personajes, en este caso con un valioso personaje de la ciudad de Azogues. Muy pronto estaremos conversando con grandes amigos de la ciudad de Azogues, a quienes les mando un fuerte abrazo. Sabemos que tenemos sintonía en la capital de todos los cañarejos. Gracias, estimados amigos de la ciudad de Azogues, y gracias a todas las personas que nos ven, que ven el programa, y gracias también por contratar los servicios de quienes hablan. Bueno, sin más preámbulos, amigos, les presento al doctor Paul Westan, asambleísta por el Cañar. Doctor, ¿cómo está, Paul? ¿Cómo ha pasado? Doctor Nilo, un gusto saludarle. Usted ha dicho. Tú digamos, nos somos amigos. Nilo, hace un año estuvimos acá dirigiéndonos hacia el querido cantón de Cañar, de Jatun Cañar, una gente valiosa que a mí me ha dado una oportunidad de llegar no solamente a tocar las puertas de sus hogares para pedirles respaldo, que me ha dado una oportunidad para también entrar a sus corazones. Créame que he ganado grandes amistades acá, amistades que creen que es posible que los jóvenes podamos seguir trascendiendo en política, amistades que ya no nos conocen solo desde el lado profesional, sino también desde el lado humano, con quienes hemos pasado mucho tiempo iguales y hemos sufrido en carne propia lo que es las indolencias de la política, ¿no? Luego de que tuvimos la oportunidad de participar en su programa, que es ya un año, ¿no? Sí. Aproximadamente, mataron a nuestro candidato presidencial. Y créanme que esas vivencias uno se las llevará por el resto de la vida. Esas vivencias nadie las puede quitar, nadie nos podrá borrar del mapa. Y lo que hemos hecho a nivel nacional, creo que hemos dejado un legado a nombre de los 7 cantones de la provincia de Cañar. Y como yo decía, yo tengo familia aquí en Cañar, pues no, quiero darles un fuerte abrazo también a mi hermana, a mis sobrinas, y mi sobrino, que de seguro nos van a estar viendo en este momento, y decirles que lo que uno menos quiere es fallarle a un apellido, fallarle a una familia, fallarle a las familias de los cañarenses, porque uno está acá para trascender juntos, ¿no? Esa es la idea. Paul, ¿cómo fue esa cosa? Tú ganas, ¿dónde recibiste los resultados de las elecciones en ese momento? Estuvimos en la sede de Azogues, que estaba ubicada al frente del ex mercado Sucre, justamente en el puente Sucre, al ladito ahí, donde nos reunimos siempre, hicimos un espacio de trabajo, de socialización, de construcción social. Gracias, Nilo, de construcción social, porque eso es lo que para mí me motiva, y por eso a lo mejor muchos me criticarán, ¿no? Yo digo las verdades, y yo a veces tengo un defecto, que a veces mi mujer dice, oye, calla, no te metas en problemas, pero si es que uno no dice las verdades, ¿quién va a decirlas? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde estamos acostumbrados a taparnos unos a otros, y en el espacio político lamentablemente ha pasado eso. Pero ¿Qué bueno, verdades ha dicho Paul? Verdades como, por ejemplo, desmantelar los concursos para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y usted como abogado sabe, 2 concursos que estaban direccionados ya. ¿Cómo estaban amarrados? El primer concurso fue en la época de Wilman Terán, en la que prácticamente les pusieron ya a dedo y les dieron las preguntas, y a cambio de dinero tenían ya cuáles van a ser los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Yo me presenté con un amicus curiae en una acción de protección que presentó el Colegio de Abogados de Pichincha, y pudimos justificar en primer lugar las malas calificaciones que tenían, y otros que estaban de viaje, por decirle, tomaban pruebas de confianza a quienes no estaban en el país y les ponían notas, pruebas psicológicas a quienes no estaban en el país y ya les pusieron notas, y ya eran los ganadores, con sobresaliente, sin haber dado exámenes. Eso nos desmontamos en una primera etapa. Estaba fiscalizando y... Correcto. Vea. Fiscalizamos y nos desmontamos de ese concurso y llegamos a ganar la acción de protección con el amicus curiae,
y se volvió a convocar a un nuevo concurso, cuando ya entró el nuevo consejo de la judicatura, en donde sale esta trama de corrupción de Métricas Web, que era una empresa que la contrataron para hacer las pruebas de confianza a los jueces que iban a administrar a cada quien lo que le corresponde en este país. Esta empresa era una empresa de papel, una empresa fantasma, que en su razón social tenía la contratación de artistas de cine, artistas de teatro, compra de videojuegos, y ellos les preguntaban las consultas, las interrogantes en el examen de confianza a los jueces, como por ejemplo, ¿qué color le gusta a usted? A un juez. ¿Le gusta trabajar en equipo? Esas son las pruebas psicológicas. Las pruebas de confianza. Me acuerdo que una vez me preguntaron, alguna vez yo concursé, verás, Paul, para juez. Para juez. Chuta, estaba en el ejercicio de la profesión, siempre me gusta el ejercicio de la profesión. Y bueno, concurso para juez ahí. Supuestamente me va bien el examen escrito, el examen oral, pero presuntamente ya tenía que haber pasado la escuela judicial, pero me llegó un correo diciendo que no soy apto psicológicamente para ese tema. Bueno. Todos estamos locos. Estábamos locos, digamos, en esa situación, ¿no? Pero bueno, sí se va manejando ese tema, ¿no? Sí hay ciertas preguntas, pero por ejemplo, cuando un examen de confianza no es igual a un examen psicológico. El examen de confianza es, por ejemplo, si es que usted tiene la aptitud para administrar justicia en base a la norma y a lo mejor no venderse, como ha pasado en este país, a la delincuencia que ha llegado con los tentáculos hacia la administración de justicia. Pero había cosas más graves, como por ejemplo, había asesores en la asamblea de los correístas que se presentaron al concurso y que mientras eran asesores también estaban como supuestamente ayudantes judiciales en la judicatura, pluriempleo, y les calificaron, les dieron doble puntaje. Había otros, eso ustedes denunciamos todo y nos pudimos bajar ese concurso y hoy está en cero, porque no podíamos dejar que la administración de justicia caiga en manos de los delincuentes y lo denunciamos en la asamblea. La mayoría de jueces que ingresaron en la época de Gustavo Yalc, todos están vinculados a Metástasis, Purga, Plaga, y ahí se generó el espacio de la operatividad de la delincuencia y de la mafia en base a los jueces que daban amicus curiae, que daban habeas corpus, que daban acciones de protección a favor de ciertos personajes, como por ejemplo en demandas millonarias a bancos, a instituciones financieras, a favor de ciertos actores de los socialcristianos. Porque Mayra Salazar, que era una publicista de la mafia que hoy está presa, era asesora en la Asamblea Nacional de Cristina Reyes. Pablo Muentes, que era un asambleísta, también estaba vinculado con la Administración de Justicia y con pagar dinero para que a él le indemnice el Banco del Pacífico millonadas. Eso es lo que pasó en el país. Por eso están presos. Y por decir esas verdades, a lo mejor silenciaron a un amigo como era Fernando Villavicencio. Y por decir verdades a nivel nacional y a nivel local, también a uno lo tienen como agresivo, como odiador, por decir las verdades, ¿no? ¿Y te han querido silenciar, Paula, algún momento a ti? Mira, desde que comenzó el trabajo en la legislatura siempre hubo una oposición. Los primeros meses que continuamos nosotros, ni tal nos sentábamos en noviembre en la legislatura, comenzamos con el tema limítrofe en la provincia de Cañar, cuando ya actores de la provincia de Guayas comenzaron a molestarnos. Nos amenazaron a Paul Huestán, al asambleísta Bolívar Mieles, y no recuerdo quién más era, otro asambleísta, 3 que nos hicieron un pasquín, en el que nos pusieron, y así, cállate el hocico, o vas a ver qué es lo que te pasa. Pasé unos meses ya en el mes del año 2000. ¿Dónde llegó ese pasquín? Nos llegaron a los WhatsApps. Ya, a los WhatsApps, comenzó a reproducirse por todo lado. ¿Qué hace Paul Huestán ahí? Denuncia en la fiscalía. Por intimidación. Intimidación y todo intimidación. eso. Pero, y claro, poner el resguardo familiar, psicológico. Nosotros nos otorgaron seguridad un par de meses allá en la ciudad de Quito. Mi familia, que fue conmigo los primeros meses, tuvo que regresar, ¿no? Había una inseguridad total. Y claro, hemos vivido ese espacio cuando llegamos por ejemplo, yo llegaba los fines de semana acá a Azogues, a mi casa, a la parroquia Vallas, porque ahí es donde vivo. Y llegamos con mi esposa y encontramos cortados los cables de luz, cortadas las mangueras del agua. No sé, los vecinos eso. Los vecinos. Podría haber sido. Eso, digamos. Podría haber sido. No, uno nunca espera que sea político, ¿no? Pero encontramos eso. Y luego de unos meses encontramos ya a un perrito ahí degollado ahí en la entrada de la casa, ¿no? Sí. Entonces esas cosas nos han tocado vivir. Últimamente en esta campaña, yo lo denuncié, lamentablemente los actores políticos son, no quisiera utilizar palabras groseras porque después puedo ofender a alguien, pero créanme que
cuando se tiene el populismo y cuando los actores políticos pretenden llegar a como de lugar, hasta se burlan de uno que ha sufrido eventos catastróficos. A mí me quisieron sacar de la vía en la troncal. ¿Qué te en mi pasó? vehículo. ¿Qué cuenta? Nos percatamos, cogimos el redondel que nos lleva al terminal del paso lateral de la troncal y veníamos con dos compañeros. El compañero que se encontraba en la parte de atrás, como es grande, se llama Raúl González, a que mando un saludo. Estaba en un carro. En mi camioneta, en la única camioneta que andamos, en una Chevrolet. Y como es alto y estaba en la mitad, él había visto el retrovisor, como está con micro perforado atrás, todo con propaganda de mí. Pues, ¿no? Escrito Paul. Claro, Paul está en la 25. Dice, ahí llega, ahí en la 25. Entonces, él me dice, oye, nos están haciendo luces. Ya. Entonces yo me percaté. Era una camioneta todo polarizada con negro y sin placas, blanca. Una camioneta de estas ya creo que son 4x4. Ya. Entonces yo digo, pues voy a hacerme un poquito de lado para que me rebase. No me rebasó, se apegó más. Yo comencé a acelerar ya con un poco de temor, pues no. Entonces aceleré. Cuando se metió por el lado derecho de mí y traje en el balde de la camioneta. Nos pretendía sacar de la vía. Como entonces, en las películas. claro, y nos desestabilizamos y aceleramos. Llegamos al medio de comunicación en donde hicimos la denuncia. Llegamos y fuimos a la fiscalía a denunciar. Y claro, tuve la versión la anterior semana, el jueves. Pero cogieron y se fueron así, o sea, solo yo me fui. O sea, lograste. Aceleramos y nos fuimos. Claro. Y les perdimos de vista. No. Aceleramos a todo. Y claro. ¿Y en qué parte era específico de la troncal? A unos 100 metros del redondel del paso lateral que nos lleva al terminal terrestre de la troncal. Cogimos justamente esa vía, lamentablemente abandonada. Cogíamos porque teníamos que llegar a Manuel J. Calle a poner una propaganda que yo mismo sé subirme a la escalera y poner. Ahora en serio. Claro, o sea, uno hace esto con amor, con corazón, porque créame que el que invierte en política, el que hace de esto una empresa, no va a representar al pueblo, va a representar sus intereses individuales. Así es que yo con mis compañeros andábamos siempre entre tres, y me han visto muchos cañarenses, aquí igual en Cañar hemos puesto, yo me subía a la escalera, nos turnábamos, ¿no? Claro. Porque yo esto lo hago con corazón, lo hago como un espacio de respeto hacia el político. Yo creo que el político necesita integridad. Y la integridad comienza pues no pagar para que vayan a poner lonas, no buscar inversores para que luego tener estos pactos que nos han hecho tanto daño en la provincia y en el país. Y yo creo que es parte de lo que me gusta, ¿no? Subir a la escalera, vivir esa adrenalina de una campaña limpia. ¿No te has caído de la escalera, Pablo? Claro que me caí. Sí, justamente en esta campaña. ¿O en la anterior? En la anterior no me caí de la escalera, pero por ejemplo, si habían los eventos de que pues llevar las escaleras, pues estar ahí en la camioneta le daba un escalerazo. En esta vez sí me resbalé y me caí de la escalera, me doblé el tobillo, hasta ahora está hinchado. Tengo aquí algunas lacras de lo que bajé resbalándome así, porque nos cogió la lluvia poniendo lonas, pues no. Claro. Y más arriba de la vaquería poníamos en la casa de doña María, que es una persona del sector rural. Y claro, y hacía mucho frío y llovía y nos subimos, pues pones rápido la escalera, ya nos cogía la noche y estaba mojado. Y me resbalé de una altura, sería unos 3 metros. Y lastimado los dedos, la rodilla y el tobillo, ¿no? Pero son parte del que vamos a contar a nuestras generaciones, ¿no? Yo hacía campaña para mí, poniendo mi propia propaganda con mis amigos, con la gente que le apuesta a un proyecto político, porque esto no es nombre y apellido. Esto es un proyecto político de luchas sociales que durante mi vida las he batallado y hoy pretendo conseguirlas con el respaldo de los 7 cantones de la provincia. Oye, Bully, ¿y cómo es el día de las elecciones? ¿Cómo sientes tú el día como candidato? ¿Cómo es esa situación? Bueno, yo como... Es un poco, digamos yo, sí es estresante, sobre todo para los que están alrededor de uno, para la familia, porque luego de haber caminado por mucho tiempo, a veces incomprendido por la gente, la familia uno les ha puesto en riesgo de cierta manera, y llegamos a un límite en donde decimos... Estamos acá, vamos a culminar un proceso electoral que lo hemos vivido con total tranquilidad, ¿no? Para nosotros, desde el otro punto de vista de otros candidatos nos han sacado pasquines, nos han... ¿Sí te han jugado campaña sucia? Por supuesto, la anterior campaña también nos hicieron una campaña sucia, que mutilaban audios, que montaban ciertas situaciones para hacernos quedar mal. En esta ocasión no es decepción, ¿no? No es decepción. Por ejemplo, veíamos pasquines en redes sociales de gente enferma, gente que le hace daño al país, créanme, que por ahí ponen cosas que se inventan, salidas de quién sabe dónde, de otros actores políticos, me imagino, donde pretenden mancillar a este humilde ciudadano
Digo humilde porque soy así tal y cual y me presento así en donde sea. O sea, Pueden buscar en la fiscalía, yo no tengo denuncias. tu campaña no es así pomposa, ni con No. carteles, ni En nada. absoluto, y por eso yo, por ejemplo, denuncié y me deben estar rodeando los amigos de Pachacuti, pero no la gente que levanta los procesos, Ya. sino los que manipulan a la comunidad. ¿Por qué? Por ¿Qué ejemplo, en Azogues tenemos una familia que es una empresa política, ¿Ya? que ya han sido denunciados, que ya mucha Ya. gente ha dicho. ¿Quién es la familia, amigo? Por ejemplo, la familia del exalcalde de Azogues, que tiene maquinaria para imprimir ¿Quiénes lonas, serán los del alcalde, para imprimir lonas, que hacen camisetas, que hacen ya los bolsos, que hacen todo desde la maquinaria de la familia de ellos. Y ellos sostienen actualmente el candidato de Pachacuti. Pero lo que más critico yo es, Pachacuti ha tenido siempre presencia en la Asamblea Nacional. ¿Y a quién han rendido cuentas? ¿A quiénes les han dicho qué han hecho? ¿Qué han conseguido para la ruralidad de la provincia de Cañar? No han hecho nada. Y se han burlado de la gente de la comunidad. En cambio, yo tengo muy buenos amigos de las comunidades en las que les hemos ayudado. Hoy estoy trabajando con gente de Pachacuti, sacando el Congreso Mundial de la Quinoa, con la Embajada de Taiwán, que ya conseguimos presupuesto. A pesar de que son de Pachacuti. Y he conversado con ellos y me he dicho, oiga, siempre nos han utilizado. Digo, pero ya es la hora de que abran los ojos. Ya es la hora de que se quiten esa venda. Hagamos un pacto social para sacar adelante esta provincia. Y muchos de ellos votaron anteriormente por nosotros y esta vez también van a votar por nosotros. Porque saben que no somos solo boca a boca, somos gente de resultados, ¿no? Claro, entonces, vos recibes los resultados ahí En la sede, con los amigos, con la familia. Sí, donde sí. que dicen gana Paul Westan, ¿qué tal esa emoción? ¿Cómo Bueno, el respiro que debe ser, supongo, ¿no? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo le tomaste esa vez? Mire, la anterior vez que recibimos los resultados fue justamente el cumpleaños de mi padre. Entonces yo estaba cansado por la campaña, Claro. sentados, pensando en qué hacer con el tema de qué vamos a hacer más allá de esas elecciones, ¿no? No lo vivimos con alegría porque tuvimos a un presidente, un amigo, un candidato presidencial que iba a ser el presidente de la República, que yo no le conocía en la política, que era Fernando Villavicencio, yo lo conocí como un amigo, como alguien profesional al que yo le defendí. Y no podíamos celebrar porque nos quitaron la esperanza de tener un presidente de esa calidad, que desenmascare a tanto corrupto. Y que gracias a las denuncias de él, como Arroz Verde, como el mismo legado de tanta lucha contra el caso Odebrecht, como el Gran Hermano, se han podido poner tras las rejas a tantos delincuentes de este país. Mataron a Fernando Villavicencio, no podíamos estar alegres, pero recibimos con un gran compromiso de trabajar por la provincia y lo hemos demostrado. Y lamentablemente por eso yo me indigno cuando en un debate los candidatos a todo, porque han sido candidatos a todo, desde concejales, desde presidentes del curso de los hijos, a lo mejor quieren ir y ahora son candidatos a asambleístas, cambiando el discurso en cada campaña y cambiándose de camiseta en cada campaña. Ya, claro. Ellos me decían... No te has cambiado de camiseta, ¿no? Nunca. Ya. La única participación que tuve fue con César Montúfar, en Concertación, un movimiento que lo extinguieron, por el que Fernando Villavicencio fue asambleísta nacional. O sea, Luego de eso lo extinguieron. siempre estabas en esa línea. En esa línea. Claro. Y muchos de Concertación están en Construye, pues no, porque es el espacio del centro progresista, que yo lo llamo, como una ideología para mejorar todo aspecto del país, poniendo al centro al humano y a la naturaleza. Pero ¿qué decía? ¿Construiste en el centro derecha? Hay muchas tendencias, ¿no? Dicen centro derecha, centro izquierda, pero créanme que tanto izquierda como derecha le han hecho daño al país y se han jugado un tema de disputa de ideologías. Para mí el centro progresista es poner al ser humano en armonía, en primer lugar, con la naturaleza. Y que el ser humano sea el centro del progreso de cualquier arista de la entidad pública, porque eso es lo que somos, seres humanos que estamos aquí de paso nomás. Claro. Pero ¿qué decía yo? Para culminar la idea, Nilo, en este debate la mayoría de legisladores decían, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Y eso indigna, porque la prensa nacional reconoce a Paul Westan como el legislador que más ha trabajado. 18 proyectos de ley. Ya que en el debate, ¿qué ya que en el debate dice que no ha hecho nada. Claro. Y 25 fiscalizaciones con resultados. Dice, pero ¿cuál de las leyes se ha aprobado? O sea, van a legislar, pero no saben ni siquiera cuál es el procedimiento parlamentario para aprobar una ley. Una ley en mínimo 2 años, porque tiene que discutirse en la comisión, tiene que llevarse a la gente que va a ser afectada. ¿Y cómo van esos proyectos? Todos están calificados por la unidad de técnica legislativa, que eso es lo más que puede existir en la legislatura, porque ahí pasa, si es que se filtra, si es que se comprometen recursos, si es que tiene vulneración constitucional, pasa eso, y pasa ya la aprobación por el Consejo de Administración Legislativa. Todos los proyectos han pasado ese filtro. Eso es un logro. Eso es algo para mí, y los como colegas orgullo, digo. debatiendo dicen... Los colegas dicen que no hemos hecho nada porque no se ha aprobado ninguna ley de las que yo he presentado. Ya. Entonces esa es una
Una falta de conocimiento. Te decían algo bien redes, bueno, redes se sabe todo. En redes, ¿no? claro, sería. Vi que... De la universidad decían, pública, por ejemplo. Decían que de la cuestión de los vitalicios para los presidentes, alguna cuestión de esas. Decían, mira, yo en el año 2016 recogí firmas, porque esa era una iniciativa popular normativa, no era una propuesta de ningún legislador, para eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes, entre los cuales, por ejemplo, está Lucio Gutiérrez, que tiene 3 sueldos del Estado ecuatoriano, de los ecuatorianos. ¿Cómo? Gana una jubilación por haber sido militar, gana el sueldo de asambleísta y gana el sueldo por haber sido presidente de la República. Gana de 13 a 14 mil dólares, suavito, al mes. Y ellos son los salvadores de la patria. Yo le decía a él, porque era mi compañero de legislatura, y me llevo, saludo muy bien. Decía, ya, renuncia a la pensión vitalicia para que esté presente nuevo candidato a presidente. O vas a querer dar 2 pensiones. Pero ese proyecto, no seguimos, ese proyecto nació de la gente, del pueblo, en el 2016. Yo recogí firmas, eso se mandó al CNE, llegó a la Asamblea Nacional en el 2021. Y ahí había un legislador, que ya no es ahora legislador, que había presentado un proyecto, observaciones de ese proyecto, y redujeron al 75% de los ingresos. Es decir, actualmente un expresidente gana 4.300 y un ex vicepresidente 4.000 dólares. Eso es lo que ganan actual. Entonces decían que ese proyecto no es mío. ¿Quién decía eso? No sé, Pasquines. Pasquines. Los Pasquines. Entonces, ¿quién presentó? Pues el actual proyecto para quitarles todo, porque está mal elaborada la norma. Los artículos que regulan esas pensiones están en la Ley Orgánica de Servicio Público. Si una persona ya no es servidor público, ¿cómo puede estar amparada en una norma de servicio público? Por lógica. Y más allá de que se gastan millones de dólares en unos que están presos, como Jorge Glass, cobra la pensión vitalicia. En otros que viven en Estados Unidos, que ni siquiera gastan aquí la plata, como Yamin Maguad. En otros que andan como Lucio Gutiérrez, y en otros que cobran los herederos. Y yo hice una investigación, y tengo los documentos, que ni siquiera son los herederos. Algunos han tenido por ahí sus deslices amorosos y han tenido hijitos que no están reconocidos y les hacen cobrar a ellos las pensiones vitalicias. Pero yo ya no digo nada porque voy a ser el malo de la película, por decir las verdades, por decir lo que el pueblo tiene que conocer. ¿Tienes miedo que te maten en algún momento por no creo tanto en ese tema? Ve, a Villavicencio, tu amigo, lo hicieron, pero por denunciar así. Mira, yo sigo las luchas de Villavicencio, sobre todo contra los malos actores políticos, contra la mafia de la política. Muchas veces he conversado eso con mi esposa, ¿no? Dicen, oye, ya cállate. Muchos me han dicho en la Asamblea Nacional, cuando por ejemplo Wilman Terán vino y se puso un chaleco antibalas en la Asamblea Nacional, adentro en la Asamblea Nacional, yo me paré y les dije, ¿por qué pretenden y le dejan que se ponga un chaleco antibalas? ¿Acaso aquí hay delincuentes? Porque a nuestros sectores no le van a ver, a lo mejor sí los del sector de allá, y me refería a sectores que todos conocemos, que es el correísmo. Y hay una compañera que es Anita Garaza, me dijo, oye, no seas malito, ya cállate, vamos a quedarnos uno menos de la bancada. Y la verdad, yo creo que si hay que dejar un legado por este país, que sea porque nos reconozcan por haber luchado contra ese sistema nefasto. Pero no creo que nos silencien. No creo que nos silencien. No creo. Fuera catastrófico que nos silencien a esta altura del desarrollo social y sobre todo de la política nacional. Pero, ¿Y hechos locales has denunciado? Por supuesto. ¿Y qué? Por supuesto, hemos hecho fiscalizaciones locales que también han amenazado. El tema de los carnets de discapacidad que quitamos a lo largo y ancho del país. Y muchos decían, dame nombres. No les voy a dar los nombres porque eso es poner en riesgo a una familia. Incumplieron la ley, obtuvieron un carnet, compraron vehículos de alta gama, viajaron en avión pagando la mitad del precio. Se jubilaron del IES, quebrando ese IES con una discapacidad fraudulenta. Yo tengo la lista de los nombres, pero no puedo hacerla pública, porque eso sería un acto de mi parte de inmadurez, y porque pongo en riesgo a muchas familias para que les señalen con el dedo, pero los hemos quitado. Claro. Y claro, de ahí comenzaron amenazas, pues, ¿no? Llegaban mensajes al Facebook, una vez llegó un mensaje al Facebook diciendo que me van a silenciar. Hicimos el tema del UNAE, la fiscalización en la Universidad de Entrenamiento Político del Socialismo del siglo XXI, llena de correístas, llena de gente que no es ni del país, y dicen que tengo odio con los extranjeros. No, tengo odio contra la mala administración financiera, económica, administrativa y la persecución a estudiantes y a docentes, que por no pensar como ellos, les sacaron de sus cargos, pagándoles como vistos buenos cuando tenían que haber hecho, perdón, pagándoles como despido intempestivo, cuando deberían haber hecho visto bueno y no poner en riesgo la plata de los ecuatorianos. Les fiscalicé, me mandó mensajes el vicerrector, amenazantes, luego los cogió y los borró. Ahora ya renunció el vicerrector, gracias a la fiscalización.
Dicen que porque yo le he enfermado psicológicamente, por fiscalizarle, se enferma una persona, un funcionario público del país, que no es ni ecuatoriano, pues que se enfermen todos, porque esta lucha de seguir, las luchas sociales hay que continuar. Fiscalizamos en el municipio, por ejemplo, de Azogues, el tema de los contratos a abogados externos. Teniendo abogados de planta, contratan externos. Vayan a averiguar familia de quién son, de un ex legislador, Saquicela. Los pactos. Denunciamos el tema de cómo está la estructura de un préstamo del BEDE millonario para que se haga el levantamiento catastral de todos los cantones del país. El primer cantón que tenía que ser beneficiario era el cantón del Tambo. No sabe dónde está esa plata. Hasta el día de hoy está indagando, porque cubrieron con esa plata otros vacíos de instituciones del Estado. Eso es lo que pasa en el país. Eso te entiende y tú reclamas eso, Paul. Reclamo y busco resultados, y los hemos conseguido. En muchos casos, por ejemplo, de los docentes. Mis padres fueron jubilados del magisterio ecuatoriano. Yo sé lo que es ser hijo de un profesor, como a lo mejor muchos. Yo también soy hijo de un profesor. Claro. Nilo padre, profesor del magisterio ecuatoriano, jubilados, perseguidos, les hacían trabajar hasta las 3 de la tarde. Hoy el magisterio ecuatoriano no tiene un escalafón docente, no les dieron la recategorización. Fue Huestán el que le exigió que se presupueste para los miles de docentes del país. Y hoy tenemos una lista que ya está presupuestada. Ahora tenemos que exigir que se les pague. Pero fue Huestán, a nivel nacional. ¿Y quién te dijo, Paul, que tú no haces nada? Todos los candidatos que fueron al debate, todos, que no hemos hecho nada, Con el tema de la inseguridad en la troncal que buscamos nosotros del acantonamiento militar y que se dio el toque de queda. Dicen que todos en el debate, digo, sí, no me arrepiento de haber hecho eso porque quemaban los mototaxis. Yo denuncié en la asamblea que la criminalidad les pone un sticker que dice taxi seguro a cambio de $200 como vacuna y extorsión. Yo lo denuncié. Y a pesar que me decían, oye, cállate, yo lo denuncié porque tiene que saber que la criminalidad está controlando toda la troncal. Quemaban los mototaxis cuando nos pagaban los $200. Quemaron buses, amanecían muertos en las veredas. Nadie hizo nada. Hicieron una mesa de seguridad con el señor de Blasco Luna y con la señora que hoy es Pachacuti Castigo, hoy es del gobierno. Y no hicieron nada. Ellos estaban sentados en la mesa porque ellos les invitaron, porque tienen olfato político. A mí no me invitaron. Yo llegué. Y bueno, ¿en dónde? Supongo que era en la troncal, en el municipio de la troncal. Ya bueno, no te invitaron a ti, pero no me invitaron. Yo fui a desfilar en el Piedrero por sus festividades. ¿Ya? Y me enteré que había la mesa de seguridad. Digo, ¿y cómo se invitan solo a 2 asambleístas? Ya que hay 3 asambleístas. Y el que más ha trabajado es Huestán. Yo me fui. No me pudieron mandar sacando. ¿Te fuiste sin invitación vos? Me fui sin... No me han invitado porque tampoco me han dicho que no vaya. Claro, o sea, llegaste para como decirlo. Llegué como paracaidista. Llegué y ya me senté pues ya, alejado de ellos, pues, como un ciudadano más. Entonces comenzaron ahí que esta mesa ha sido gracias al legislador Luna y la legisladora. Yo sentado escuchando. Yo les saqué un informe que hice yo con mi equipo de trabajo, en donde está el análisis del triángulo de la criminalidad, en donde está el análisis que vienen los delincuentes de Triunfo, del Guayas, a esconderse en la troncal, y que no hay el control CAMEX de armas, de municiones, de explosivos, y que necesitamos el acantonamiento militar. Luego de eso nos fueron ofreciendo el oro, el moro, y no hicieron nada. A los 3 meses, luego de insistir tanto, conseguimos que se le otorguen municiones, chalecos, armas a la policía de la troncal. Y eso de boca del señor Astudillo, el coronel Astudillo, que puede decirles a todos los medios de comunicación gracias a qué fiscalización consiguieron eso. Y se dio el toque de queda, gracias a esto, y no me arrepiento, gracias a la lucha que yo he hecho. Y todos los candidatos, por tu culpa, ya no pueden salir después de las 10 de la noche. Por tu culpa, los de las carretas ya no pueden vender después de las 10 de la noche. Así es la campaña, la otra campaña, digamos. Lamentablemente. Sí. Entonces, buscan, no sé de qué es lo que quieren los señores candidatos, y proponen lo que no es factible, ¿no? Y yo criticaba mucho, y yo quiero aprovechar el espacio, Nilo, y a vos agradecerte por dejarme decir las cosas como son. No, sí. Proponen todos en el debate la creación de la Universidad Estatal del Cañar. Y aquí un coterráneo de este cantón ya lo presentó hace 20 años. Y él me va a dar la razón, una persona que conoce del derecho. Eduardo Pacheco presentó ese proyecto hace 20 años. Y no dieron paso porque no hay presupuesto del Ejecutivo y porque es una iniciativa del Ejecutivo y no de los legisladores, de los asambleístas. El día de ayer había presentado la compañera alterna de Blasco Luna. Yo digo, las buenas intenciones hay que rescatarlas. Es una intención porque es una joven que entiendo que amerita, y todos los jóvenes queremos que exista una universidad pública en el Cañar, pero no es la vía legal, porque comprometen recursos, y cuando comprometen recursos sin tenerlos en el presupuesto general del Estado, no hay factibilidad. Ese proyecto va a quedarse ahí en el camino. Y todos dicen, vamos a crear la Universidad
estatal de Cañar en 100 días, dice el uno, el otro dice en 150 días. El otro candidato dice, vamos a crear 2 universidades estatales, sin plata. Y cuando no es una facultad del legislador, es una facultad del ejecutivo. Unas mentiras. Mentiras. No podemos jugar con los sueños de los cañarenses. Lo que sé cómo, y yo le digo a las cámaras, y le digo a los hermanos que nos ven, es crear extensiones, que las apruebe el Consejo de Educación Superior. Y por ejemplo, en la Troncal ya nos hemos sentado con el Cantón Milagro, en donde sí puede existir una universidad estatal, una extensión. En el Cantón Cañar puede venir la Universidad de Cuenca con una extensión, que ya la hubo hace algunos tiempos, años atrás. Hay cómo hacerlo, eso sí, pero no vamos a mentirle a la gente. Pues. Vamos a decir que vamos a crear el aeropuerto en Ingapirca, al lado del Castillo. No, estamos mintiendo, dejen de ser mentirosos. Claro. Y por eso se enoja. Y se enoja. Se enoja. Y dice que vos estaba bravo también. No es que soy bravo. Bueno, yo soy un bravo cañari, pero no es que sea bravo, que sea violento a lo mejor, o agresivo, dicen por ahí, odiador, me dicen. No, yo soy así. La vida me ha enseñado a que tenemos que decir las cosas de frente. La vida me ha enseñado a que no tenemos que dejarnos callados de nadie. Y desde muy joven yo he sido así. Y nadie me va a callar porque cuando hablamos con la verdad, no pecamos. Claro. Oye, Paul, ¿qué tan cierto es de que bueno, tú ganas tus elecciones, pero después tu gente empieza a dividirse, empiezan a haber discusiones internas que se separan, que una gente te apoya, otras no te apoya? ¿Cómo es ese tema? Mira, no existieron divisiones internas, pero uno va conociendo a la gente en el camino, ¿no? Cuando los intereses personales están por encima de los intereses colectivos, cuando los intereses individuales y económicos están por encima del proyecto social y de la lucha social que hemos emprendido, se comienza a desdibujar un proyecto. Entonces, luego de la campaña, muchos trabajaron conmigo en la asamblea. Muchos de ellos trabajaron conmigo en la asamblea. Fueron funcionarios legislativos. Pero como no hay en dónde ayudar a la gente, y esto es una sinceridad, como no hay, el asambleísta no da puestos. El asambleísta no tiene en dónde dar puestos. Entonces esas personas se creían merecedoras de un espacio. Se creían que son los destinados a seguir, a ser funcionarios legislativos. Y no hay en dónde ayudarles. Entonces comenzaron a enojar. Claro. Y a los que les pudimos ayudar unos 3, 4 mesitos para hacer la prueba de cómo podemos sostener el proyecto político, con el aporte de ellos y el conocimiento que tienen para el legislador. Cuando ya se les terminó el tiempo, se enojaron, entonces sí, a buscar a dónde nos pueden dar un puesto de trabajo. Eso es lo que vive la política local, ¿no? No es un misterio para nadie. Cuando... O sea, no les das el puesto, y se enoja. Se enoja. Se enoja. Y es que se resiente. O se resiente. Se resienten y como vendetta se van al que quiere atacar hasta el legislador, van a meterse en los otros movimientos políticos a buscar dónde melas, ¿no? Hay gente que tiene olfato. Entonces, cuando ya ven que ya tienen olfato, ya no van ya. Entonces yo, por ejemplo, en mi sede existen compañeros de lucha que estuvieron durante todo el tiempo y a los que les agradezco porque creen que en el trabajo y en la lucha social que hemos emprendido hay como hacer cambios en el país, buscando meritocracia, buscando no el favoritismo ni el pago económico a cambio de un puesto, buscando trascender juntos, porque ese es el legado que nos ha dejado Fernando Villavicencio. Y el resto de gente, pues, nadie es moneda de oro, pues no queremos mal, a lo mejor ya no nos quieren. Oye, dicen que tal vez te escudas en Villavicencio o en algún tema de eso. ¿Qué refieres a esa opinión? Bueno, Villavicencio fue un amigo mío. Yo lo defendí cuando él denunció el tema de los carnets de discapacidad. Yo esa lucha la he seguido. Yo no me escudo en Fernando Villavicencio. Yo cumplo el legado que él nos dejó implementando para transformar este país. Los proyectos que hicimos con Fernando Villavicencio, porque yo me senté en una mesa con él, estábamos contados, unas 5 personas. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo un plan de trabajo. Sí, ¿y qué tomaban mientras Café. Cafecito. Al Fernando le gustaba mucho el tema de estas picaditas, los fundados que llevan las papas. Pero aparte de estar haciendo el plan y todo eso, ¿qué conversaban aparte? El tema de la estructura criminal del país. El tema de los narcos generales. ¿Cuánto demoraban esas reuniones? No, pues eran reuniones largas. Para hacer un plan de trabajo del país, nosotros en primer lugar materializamos legalmente qué es lo posible y qué no es lo posible, porque no podemos mentirle a la gente. Propusimos el tema de la ley de extinción de dominio, que la cogió el presidente Noboa. Y hay que agradecer en cierta parte, ¿no? Lo que seguimos proponiendo nosotros es, por ejemplo, que se decomisen los bienes de la criminalidad porque no hemos recuperado absolutamente nada, porque sigue atada a una sentencia penal. Esas cosas nosotros seguimos discutiendo. Propusimos el tema del Plan Colombia, replicarlo en el Ecuador, para poder controlar los puestos privados,
que lamentablemente son de las empresas politiqueras del socialcristianismo. Y hay que decirlo. Puestos privados y puestos públicos, pues de dentro y sale la droga. Ya. Propusimos, lamentablemente no lo pudimos materializar porque era una propuesta desde el Ejecutivo, el tema de limpiar todo el Estado ecuatoriano y bajar la burocracia. Y hoy yo lo propongo en un proyecto de ley, a la Ley Orgánica de Servicio Público, que los contratos, los concursos para méritos de oposición que se van a dar en el servicio público, porque todos esperan que se dé eso para pagar los favores de quienes han ido a alzar la bandera, a apoyar los carros, a pelear en redes sociales, pretenden llegar a un espacio de la función pública, y el Estado ya es demasiado obeso. Yo lo que propongo es que en estos concursos, paralelamente ya la Contraloría haga una auditoría, claro, paralelamente, y en esa auditoría ir definiendo para que nadie direccione, ni meta la mano, ni que busque como el compadrazgo para dar puestos. Esas propuestas son las que conversamos con Fernando, y yo tengo la oportunidad de materializarlas y las he hecho. Y picando y tomando cafecito. Picando, conversando, riéndonos también. Era una persona de muy poca, no era muy risueño, ¿no? Pero lo hacía hasta cierta medida en algunos aspectos, y conversábamos de las hijas de él. Yo tengo una buena amistad con Amanda, sobre todo, que estuvo presente en la apertura de la sede en el Cantón Azogues, Amanda Villavicencio, que hace periodismo de investigación. ¿Ya? Revisen la página. La hija de Fernando. Supongo. Es amiga. Es amiga, ¿no? Es amiga, estuvo en la sede, en la apertura, siempre estamos en contacto. Y revisen la página de periodismo de investigación. Van a encontrar sorpresas del Cañar, que yo también las investigo, porque a mí sí me gusta leer. Sí, hay cosas por ahí. Por supuesto. Hay candidatos que son de las manos limpias, pero, Dios mío, un historial que yo no sé cómo se prestan para ser candidatos. Uno por mentiras y otros porque, créanme que yo estaría más seguro, a lo mejor, aquí que en la asamblea, porque cuando lleguen yo no me acerco, porque ya sé de lo que son capaces. Oye, Paul, ¿qué decir estoy que en la asamblea ronda un hombre del maletín y todo eso? No me ha llegado, el hombre del maletín. La verdad, había una imagen de un hombre de una mochila, decía, ya han dejado el maletín por la mochila. Creo que en algo se ha frenado la corrupción, sobre todo cuando denunciamos nosotros los pactos de la asamblea. Todos conocen que al inicio existe un pacto que le llamaban de gobernabilidad, en donde buscaban, a cambio de aprobar leyes, por ejemplo, hacer revisiones a las sentencias de los prófugos. Buscaban cómo generar un espacio de introducción de la asamblea en las investigaciones de la fiscalía. Y eso lo develó Paul Westan con Construye 25. Entonces a mí no me han tomado en cuenta, en los pactos. Habrá el hombre del maletín o el hombre de la mochila, pero a mí no me ha llegado todavía. Lo que sí es cierto es que cuando, por ejemplo, cayó preso Wilman Terán, él se había reunido con varios legisladores, Wilman Terán, y hablaban de un precio que les había dado para que voten a su favor. Y ahí ustedes tienen que revisar quiénes no votaron para la destitución de Wilman Terán. A lo mejor por ahí está el hombre del maletín, por ahí está. Pero encontraron plata, ¿no? Encontraron plata cuando le allanaron la oficina y la casa de Wilman Terán. Y fue Construye el que le puso el juicio penal, el juicio político, perdón, y lo sancionamos. Y quienes se opusieron a esto fueron, por ejemplo, el correísmo. Eso el pueblo sabe. Chute correísmo, eso dice usted. Bueno, Paul, oiga, ¿y qué le iba a decir? Bueno, vamos por otro lado, Paul. Cuando comencé la entrevista, dijo, vengo acá a Cañar, donde que tengo mi familia, y bueno, la familia se va a sentir orgullosa. ¿Cómo se siente la familia de Paul Westan? Bien, muy orgullosos. Yo creo que el núcleo de la sociedad nunca tiene que perderse. ¿Estamos bien con el audio, Marquito? Sí, seguimos nomás. Sí, sigue, Paul. El núcleo de la sociedad, como es la familia, siempre tiene que permanecer unido. Soy un hombre afortunado, tengo una mujer que me acompaña ya 14 años en mi vida. Y desde esa vida política me ha acompañado desde muy joven, desde la universidad. Claro, no se cansa, porque yo también le he apoyado a ella. Tengo 2 hijas preciosas a las que amo mucho, que son... Su esposa le estaba apoyando a usted mientras estaba en otra candidatura. Recuerdo, Paul decía, chuta, este rato es complicado, porque él preguntaba, Paul decía, chuta, ya de ahora, ¿cómo está manteniendo una campaña? ¿Cómo mantiene la familia? Mi esposa, claro, sí, mi esposa, le tenía su mi esposa, hasta ahora ella va a la oficina, pues no, ella es abogada de profesión también. Entonces ella es el sostén del hogar, el sostén que mantiene unida a la familia. Una mujer es importante en la familia, une, y yo creo que agradecer a mis padres, ¿no? El ejemplo de los padres es único, y uno lo que menos quiere hacer es en la vida pública mancillar un apellido. Créame que eso es importante, porque el rato que les fallamos a nuestros padres y a nuestros hijos, fallamos a toda una sociedad.
Así es que para mí la familia es importante. Aquí en Cañares tengo una hermana, tengo sobrinas, tengo sobrino, tengo familia política, la suegra de mi hermana, que me quieren mucho, donde me ven, es un cariño tan sincero, ¿no? Más allá de ser o no ser servidor público, porque yo odio cuando dicen de ser autoridad. Autoridad no existe, la autoridad es del pueblo, de ser un servidor público. Entonces cuando me encuentran siempre muy gentiles. Y los amigos que a pesar de que no llevan la sangre de uno, de aquí del Cantón Cañar, que nos dan tanta acogida, créanme que es digno de decir que somos tan generosa, la provincia de Cañar es tan generosa desde todo punto de vista. Claro, y sí te ha ido bien esta campaña, aparte de que te has caído de la escalera y todo Sí, ese tema, ¿no? yo creo que diciendo la verdad, diciendo las cosas como son, siendo frontales, siendo sinceros, siendo humildes, Nilo, porque la humildad es lo último que se debe perder. Yo decía en algún momento, yo me preparé para ser asambleísta. Creo que era un sueño desde que estaba en el colegio. Y ese sueño comenzó a materializarlo cuando comencé a presentar, por ejemplo, proyectos de ordenanzas, proyectos de ley sin ser legislador. Y cuando llegué, ese sueño lo viví en carne propia y créame que me sentía tan orgulloso de representar a la provincia de Cañar. Yo decía, cuando uno llega a la asamblea, decía, ya viene el cañarejo. Así me dicen a mí, porque ya nos conocen, ya nos identifican. Porque cuando han presentado proyectos, yo les digo, oigan, están mal, siquiera leen el título. Y ahí viene el cañarejo. Yo me siento tan orgulloso, digo, nos reconocen a nivel nacional. Pero no nos reconocen a Paul Westan, sino al cañarejo. Representamos una provincia. Y eso para mí es muy grato y es muy dignificante. Así es que yo creo que la familia siempre va a estar en ese papel de respetarla, de considerarla y de no equivocarnos. Y acá en Cañar tenemos la grata noticia de que tenemos un candidato a parlamentario andino que me acompañó en la lista en la anterior elección. ¿Cómo están esas listas? Cuéntanos, Paul, cuéntanos de ese tema de tus candidatos. Todo comenzó con una estructura social. ¿Ya? Nos eliminaron la lista de candidatos nacionales en donde estaba Anita Galarza, en donde estaban algunos compañeros de la provincia que lamentablemente no van a terciar, ya no pudieron, nos eliminaron la lista por incumplir algunos documentos. Luego de eso materializamos una lista provincial en la que yo soy el candidato principal. Mi alterna es la licenciada Adriana Palomeque, de la Troncal. La segunda candidata es una funcionaria de aquí, del IES, del Cantón Cañar, es de Biblián, es una gestora cultural, es Silvana Carrasco, la deben conocer, es fisioterapista. Claro que sí, he escuchado. Y es gestora cultural. Y es cantante. Es cantante, mañana va a estar en el cierre de campaña. Mañana va a cantar Silvana Carrasco. Y otro gestor cultural del Cantón Cañar, como es Renan Correa, que todo el mundo le conoce, claro, licenciado. sí. También un gestor cultural, un docente, que desde la educación primaria y secundaria puede darnos luces, qué es lo que tenemos que hacer en el país. También Cañarejo. Él también debe estar en la... Mañana va a estar, claro, mañana va a estar con su grupo de música, va a estar mañana en Azogues en el cierre de campaña. Claro. En tercer lugar tenemos a un joven del Cantón La Troncal, él es Brian Moncayo, un ambientalista, porque tenemos graves problemas en el tema ambientalista en la provincia de Cañar y en el país. Y es necesario que la normativa ambiental sea reforzada. Y su alterna es una joven, Diana Álvarez, que es estudiante de Relaciones Internacionales, que es muy importante en la legislatura, por los múltiples problemas que tenemos hoy, justamente con el retorno, por ejemplo, de migrantes, a los que hay que darles seguridad. Y ya hemos propuesto normativa en favor de la familia ecuatoriana migrante, ¿no? Ellos son los candidatos provinciales y tenemos la oportunidad de tener por primera vez en la historia, de aquí del Cantón Cañar. Usted le conoce al Cerruchito, Juan Carlos Serrano, que va a ser futuro parlamentario andino. Él es alterno de Santiago Vedrach, que fue el que propuso con este personaje la denuncia en contra de los de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que acaban de ser destituidos. Así es que tenemos un equipo de lujo y nuestros hermanos del Cantón Cañar siempre bien representados, ¿no? Gente que caminó conmigo, gente que nos conoce, gente que se ha dado cuenta de que hay cómo cambiar la política de la provincia. Ese es nuestro equipo de trabajo. Muy bien, Paul. Muy bien, ¿cómo estamos con el tiempo, estimado Marquito? Muy bien, Marquito, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más, Paul? ¿Qué tal está el cafecito? Muy bueno, rico, sabroso, Nilo, y no. Para nosotros es muy grato estar acá. Yo siempre le agradezco la vida, ¿no? Y le agradezco a los hermanos que me han permitido representarles un año en la asamblea. Y recuerdo cuando llegó Fernando al Cantón Azogues y tu papá, un artista de este cantón, hizo un cuadrito. Ah, sí. Y tengo plasmada esa foto en mi oficina, en donde la esperanza de un pueblo fue a lo mejor mutilada. La esperanza de un pueblo como tal que quería salir de
de estas garras de la delincuencia, de estas garras de los malos políticos. Y por eso yo me he empeñado tanto en sacar adelante la provincia. Créeme que te digo de corazón, dejaré hasta el último día que esté en la legislatura en alto el nombre de la provincia del Cañar. Claro. Y si es que la vida y el pueblo me permite seguir allá representándolos, pues lo haremos con mucha altura, porque esto es pasajero, Nilo, esto es pasajero. Yo no sé cómo los que llegaron a la asamblea andan pisando huevos, o andan en las nubes. Cuando nos encontramos en la asamblea nos saludan, bueno, con excepción de algunos compañeros asesores y todo, son muy gentiles, pero otras andan bravas, piensan que esto les va a durar toda la vida, y es porque nunca se prepararon para llegar en donde están. En cambio, el legislador Huestán, y hoy candidato con licencia, se preparó para llegar donde estamos, para trascender con el pueblo, con la gente, con la comunidad, porque para mí esto es una minga por la democracia, y una minga por la libertad de tantas ataduras que hemos tenido. Oye, Paul, hablando de que estás este rato con licencia, ¿por ahí te tergiversaban o bueno, te decían que no querías dar chance a tu tergiversar? ¿Cómo es ese tema? Mira, yo tuve unas pequeñas diferencias con mi alterna, que hoy es asambleísta y le felicito porque está haciendo un rol fundamental. Justo ayer hablaba con un compañero legislador al que le mando saludos, que se sienta al lado de mi curul. Y este compañero me decía, sabes que estoy sentado con Carlita Hidrobo. Dice, y me comenta cómo es tu provincia, me comenta cómo se conocieron para lidiar por la candidatura. Y yo le dije, mándale, dale un abrazo y dile que siga adelante, que yo voy a regresar a la legislatura y apoyar los proyectos que ella haya presentado, que todavía tengo que analizarlos. Y que ella respalde también la legislatura que yo estoy haciendo. Y aprovecho para denunciar el día de hoy. El día de hoy estoy denunciando algo que quisiera que sea público. En la provincia del Cañar, hace años atrás, nos quitaron el CENESID, que funcionaba en el edificio del Centro de Atención Ciudadana en Azogues. Yeah. Luego se llevaron el viceministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se llevaron a la SUAY. El día de hoy existe un proceso inicial para llevarse a la Cancillería. Y nadie nos defiende. Yo estoy haciendo esa denuncia pública. En este momento tengo los documentos. Que a pesar de estar en licencia, los conseguí. Yeah. Y cuando llegue el 10 a la Asamblea, el 10 de febrero, vamos a limitar para que no nos cercenen también la descentralización que necesita esa provincia. Porque eso dinamiza la economía. Pero a donde quiero llegar es que en estas cosas, Carla Hidrobo ha hecho cosas en estos días que nos llenan de satisfacción. Es parte de mi equipo. Yo lo considero así. Y tergiversaron, porque yo hice, el primer legislador que pidió licencia en el Parlamento fue Paul Huestán. Y en esa licencia dice que se le principalice mi alterna. Y luego demandé a la Asamblea, ¿para qué? Para que todos saquen licencia y no los que hoy, los camiseteros, que hoy quieren ser candidatos a todo, unos que van a la reelección por la provincia de Cañar, no querían sacar licencia. Yo demandé para que todos sujeten a la licencia, porque el CNE no nos daba la salida cuando es el órgano competente para dar la salida. Porque desde el punto de vista presidencial tampoco nos daban la salida. Y siendo el primer poder del Estado, alguien tenía que tomar la batuta. Y lamentablemente esa acción de protección, ya salí yo a la licencia, ya perdí el espacio y se archivó porque cayó en un juez que lamentablemente decía que no tiene la competencia territorial. Y hemos llegado hasta este punto, ¿no? Así es que yo hago las cosas amparado en la ley porque como abogados no podemos burlar del sistema jurídico. Así es que esa era una tergiversación, pero sobre todo de los medios estos informales, de los pasquineros, de quienes se escudan atrás de un celular para hacer daño. Creo que no van a encontrar nada en contra del pueblo Huestán. Manos limpias, claro. Frente en alto. Por eso ando por las Azogues, por todos los cantones, Paul, libre. ¿Qué estabas haciendo tú cuando te enteraste o quién te contó de la muerte de Villavicencio? Estuvimos en un debate aquí en Cañar. ¿Ya? Estuvimos en el día del debate aquí en Cañar, ese nefasto 9 de agosto, en donde se terminó el debate. Yo me levanté y sentí que me llamaban, ¿no? Vibraba mi celular. Saqué el celular y vi la llamada. Te llamaban insistentemente? Sí, me llamaban insistentemente, pero como estábamos en el mensaje final no contestaba. Claro. Cuando saqué, un amigo en común con Fernando, que era el que le acompañaba a todo lado, me llamó y me dijo, le acaban de disparar a Fernando. Yo dije, ¿y cómo está él? No sé, le acaban de llevar a la clínica. Entonces ahí nos tomamos una foto y yo ya salí preocupado y luego le llamé a la hermana de Fernando, en donde me dijo que estaba muerto. ¿Ya? Pero lo más grave de esto es que ese día del evento en el Colegio Anderson en Quito, yo tenía que estar presente.
como tenían que estar presentes todos los candidatos asambleístas. Votaron 3 granadas que no explotaron. Ese evento iba a ser un mensaje de la delincuencia a todo el país, de que ellos quieren mandar en este país. No era solo dirigido a Fernando Villavicencio, era un mensaje para todos los políticos del país, de que ellos mandan. No explotaron esas 3 granadas. Y si yo a lo mejor estaba ahí y explotaban, hubo otros compañeros que estuvieron ahí y explotaban, otro hubiese sido la historia, ¿no? Claro. Eso es lo que pasó. Mira tú, Paul. Mira, amigo, tú te hemos compartido, hemos dialogado temas muy bonitos, ¿no? Bueno, temas que te los puedo preguntar porque son públicos y están en redes y tú los has respondido, ¿no? En realidad, bueno, veo que la campaña es difícil, es dura, pero ahí le das y te deseo desde aquí suerte en tu campaña que bueno, hoy jueves ya se acercan las elecciones. Bueno, y jueves, se acerca el día. Porque lo estamos transmitiendo hoy jueves, que es un programa especial pedido de Paul. Hemos sido lo más democráticamente posibles, hemos dado espacio a todas las personas que nos hemos pedido. Conversé con Paul y hemos hecho esfuerzos para el día de hoy jueves brindarles este espacio nada personal. Pero de alguna forma valoras también el trabajo y hay que valorar el trabajo que hacen las personas y te valoro, Paul. Muchas gracias. Te lo digo de frente y te lo digo en público también. Sigue adelante en tu lucha y bueno, sigue con ese compromiso que tú sigues en el bien de la sociedad como tú lo manifiestas, ¿no? Pero al respecto, ya para ir cerrando el programa, amigos, ¿qué le preguntamos a Paul? Mándenos sus mensajes, vamos a leerles a todos, cada uno de ustedes, a ver qué le preguntamos a Paul Westan, les leemos. Paul, antes de leer los mensajes que nos están llegando, nos dice Marquito, nos están llegando mensajes, ¿no es cierto? Muy bien. Cuéntenos, Paul, así cortito, ¿qué ofrece Paul Westan lo más cortito posible para esta nueva campaña y para estas nuevas elecciones, para el domingo que viene? Para el domingo que viene. Bueno, tenemos un plan de trabajo, lo hemos cumplido todo lo que ofrecimos en un primer periodo y hemos hecho más allá de aquello. Tenemos un plan de trabajo que lo dividimos en seguridad, porque sin seguridad no puede haber inversión extranjera ni interna. Nadie quiere invertir en el país. Seguridad, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el tema de la implementación de los escáneres en las vías del Estado ecuatoriano por donde se trasladan las armas, las municiones, la droga y se cometen los delitos más atroces de este país. Con los escáneres podemos detectar todo tipo de objeto ilícito. ¿Vas a escanear todo hoy, Paul? En los pasos, ¿cómo se llaman? Vaya, se me va el nombre. En los controles, en los peajes, en donde existen peajes. Y en nuestra provincia yo me encargué de bajarnos aquí los radares del Cantón Cañar con la acción de protección que presentó el municipio y yo presenté un amigo Curiay. En esos lugares, en vez de invertir en estos radares mal puestos, se pueden establecer los escáneres. Y ahí se hace un espacio de control de los militares y de la policía donde puedan detectarse qué estamos trasladando. O sea, más te vas a la seguridad, pero tengo una pregunta ahí. El tema, a veces un asambleísta o una bancada pequeña contra gigantes, monstruos. Sí hay cómo, Nilo, y lo hemos demostrado. Sí hay cómo. En las fiscalizaciones solo hemos podido tener resultados. Absolutamente solo. Y en la legislatura, para presentar la enmienda para reducir a asambleístas, conseguí firmas, se necesitan 45 firmas porque es una enmienda, no es como presentar un proyecto de ley. Conseguí 45 firmas de diferentes sectores políticos, excepto el correísmo. Hasta los mismos legisladores de ADN del gobierno, que están encantados con la propuesta porque creemos que se necesita dignidad en el Parlamento, excepto la compañera que no sabía en dónde está. ¿En dónde? En Pachacútico, en el gobierno. Ella no me firmó. No firmó. Pero el resto, todos me firmaron. Y esa es una muestra de que sí hay cómo buscar consensos, no acuerdos bajo la mesa. Consensos en favor del país. Pero no hay una solidaridad entre somos coterráneos, cañarejos, estamos representando una misma. Mira, yo he intentado muchas veces y esto es una realidad, no puede haber coherencia política con una persona que no sabe en dónde está y a dónde va y qué es lo que quiere. Mira, yo presenté la fiscalización para que se toque la ley de límites del país. A Cañar nos cercenan el territorio de los de Guayas, en Chimborazo, en Azuay, nos quitan todos del territorio. Presenté esa fiscalización porque hay una sentencia constitucional en donde, por ejemplo, en Huangra ya se hizo una consulta previa y ellos dijeron que debemos pertenecer a Cañar.
y no se ha respetado, son más de 10 años. Cae en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, donde está la compañera San Martín, y ¿sabes lo que acaban de hacer antes de salir a las elecciones? Darse 150 días de prórroga para tocar una ley que tenía que salir hace 10 años. Y eso te indigna, Paul. Me indigna porque es del Cañar. Entonces, ¿cómo le pido solidaridad si en esas cosas que es una obligación para el Cañar, tratarlas y velar por el territorio cañari, no lo han hecho? ¿Cómo le pido solidaridad? Con el compañero, otro compañero que está para la región Luna, la verdad, más allá de las diferencias políticas, creo que tenemos rumbos distintos. Por un lado, ellos fueron parte de las reformas del COIP que querían privilegiar a sus coidearios que hoy están presos y prófugos. Yo no puedo avalar eso. Así es que no puedo tener tampoco acuerdo con ese sector, ¿no? Entonces, esa es la realidad que se vive en el Parlamento, pero vamos a seguir empujando este gran tren desde el Cañar que va a buscar sobre todo igualdad en la toma de decisiones del Parlamento. Para eso vamos a reducir los legisladores a 2 por provincia. Con eso, el Guayas va a tener máximo 4 porque proponemos enmendar la Constitución, en donde tienen más de 500.000 habitantes van a tener 1, máximo hasta 4. Y cuando vayamos a tomar la votación para la ley de límites internos, vamos a tener igualdad porque hay provincias que se están perjudicando como Bolívar, como Cañar, como el mismo Tungurahua. Entonces ahí vamos a poder tomar decisiones colectivas en beneficio de todos los ecuatorianos. Otras propuestas en el tema de la generación de empleo. Todos dicen que han generado empleo, que vamos a dar empleo desde el sector del público. Ya no aguanta más el sector público. Es la empresa privada, la empresa familiar, las pymes, las que dinamizan y generan empleo. A ellas hay que condonarles el impuesto a la renta, reduciéndoles un 10%, a cambio de que contraten no solo a jóvenes, porque hay también adultos que están en el desempleo. La bolsa de empleo que se creó, mi primer empleo, todos se han de recordar, porque todos hemos sido desempleados en este país y buscábamos cómo llegar a mi primer empleo para que nos den un trabajo. Nunca ha funcionado porque están dados a dedo. Para eso vamos a reformar también la ley y sobre todo en el sector público. Y otra cosa antes de olvidar, por ahí la candidata del correísmo dice que ella es empleada de la organización política, Luisa González. Ya. Tiene un seguro de la organización política. Si es que hubiesen hecho bien las cosas, entonces ese movimiento debería emplear a todos los desempleados. Eso no es así. Ya. Así es que son propuestas en el tema de salud aquí en el Cantón Cañar, años vendiéndonos de cuento del tema de crear un hospital. Eso no es verdad. Paul Westan lo va a crear. Paul Westan, no. Paul Westan lo que hizo es fiscalizar para que se otorgue el presupuesto para mejorar el equipamiento, las medicinas y sobre todo para que los centros de salud tengan la misma capacidad de receptibilidad de los pacientes y no estén saliendo del Cantón Cañar. Y lo que sí vamos a crear con política pública son las UCIs, unidades de cuidados intensivos para recién nacidos, para neonatos, porque muchos están pereciendo en las unidades médicas del país. Y sobre todo en la provincia de Cañar tenemos embarazos prematuros y por lo tanto tenemos neonatos. Muy bien. Y no tienen en dónde hacerse atender. Así es que eso sí son propuestas que pueden crearse, ¿no? Y son viables, no mentiras. Muchísimas gracias. Bueno amigos, vamos a leer los mensajes. No, mentira. Bueno, los leemos más luego. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya le voy a dejar con las últimas palabras a Paul. Bueno amigos, es grato para mí conversar y dirigirme a ustedes. Hemos culminado un sinnúmero de entrevistas en los que hemos podido con diferentes candidatos a la Asamblea Nacional, donde que de alguna forma tienen la intención, todos, de buscar solucionar los problemas para los ecuatorianos, buscar de alguna forma ayudarnos en algún aspecto como autoridades, como fiscalizando en este caso, legislando, dándonos mejores leyes para poderlas aplicar, para volver a vivir en sociedad, volver a vivir en comunidad, en paz, en tranquilidad, sin tener el temor de que los vacunadores vengan por un lado, de que bueno, se me van a quitar los terrenos, o que me van a matar, o que me van a agredir. Bueno, y si te pasa eso, me contratas, ¿no? De eso no hay ningún inconveniente. Estoy dispuesto, estoy en la calle 3 de Noviembre y Colón, no te olvides de contratar mis servicios. Pero bueno, vivimos en inseguridad, y lo cual Paul nos da camello pues, a los abogados en este tema, ¿no? Bueno, de alguna forma, la inseguridad jurídica que vivimos. Pero eso les dejo a ustedes, amigos, con la reflexión. Ustedes han podido conocer al candidato desde otros aspectos. No hemos tratado mucho el tema, no hemos tocado mucho aquí
Paul ya nos dio unos proyectos que él los tiene, ustedes los sabrán examinar, los sabrán verificar, pero más allá nos vamos al fondo. Hemos conocido a todos, a los que más hemos podido, los candidatos, de dónde son, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones, y por ahí ustedes sabrán decidir, y espero que este espacio les haya servido de alguna forma para que ustedes puedan reflexionar y elegir con sabiduría nuestra mejor opción para que nuestras autoridades, para que nuestros representantes guíen de mejor manera a nuestro pueblo. Bueno, amigos, en los próximos días les tengo sorpresas muy especiales. Ya estaremos hablando, ya no de temas políticos, ya nos olvidamos de temas políticos. Tal vez estaremos hablando qué pasó en las elecciones, cómo las tomaste de ese tema, pero ahí veremos. Estaremos hablando ya con personajes de lujo, con quienes estaremos conociendo historias de vida. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Nada Personal, pero antes de despedirme en sí mismo, les dejo con las palabras finales de mi gran amigo Paul Westan. Paul, gracias. Tus últimas palabras. Muchas gracias, Nilo, gracias a quienes hacen Nada Personal. Para mí es muy grato siempre estar aquí en este espacio donde, además de rendirle cuentas al pueblo, nos permite decirle las cosas como son. El pueblo está cansado de la mentira, de la demagogia, del populismo. El pueblo quiere a alguien que levante la voz de lo que ellos sienten, porque en carne propia Paul Westan lo ha sentido durante muchos años y lo sigue sintiendo, y nadie ha velado por nuestra población cañari. Así es que este mensaje va dirigido para los buenos ecuatorianos, para la gente honesta, para la gente trabajadora, para la gente que día a día busca un pan para sus hogares, para la gente que día a día clama por justicia, por seguridad, por trabajo, por oportunidades de igualdad en el país. Este mensaje no es para los delincuentes, para los criminales, para los corruptos, para los pasquineros, para los calientapuestos, levantamanos y para los que se han camiseteado de lado a lado por fines personales. Este mensaje es para ustedes, querida familia ecuatoriana y querida familia de la provincia de Cañar. Desde el corazón, voten por la lista 25, voten por Paul Westan. Esta es la oportunidad de demostrarle a la provincia y a los actores nefastos de la política de que podemos cambiar, y podemos cambiar a nivel nacional desde la provincia del Cañar. Voten 25, voten por Paul Westan. Muchas gracias, Paul. Gracias, sabes, amigo, que este espacio siempre está abierto, es democrático, está abierto para todos. También, de manera especial, Paul, también Muchas está abierto gracias. para ti. Cuando necesites, siempre estará dispuesto las puestas de Nada Personal a poderte brindar el espacio. Y gracias a ustedes, amigos. Nos vemos el próximo miércoles con un invitado de lujo. Hasta entonces.